Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo desde donde nos estés viendo. Hoy está conmigo en este segundo capítulo Inmaculada Arjonilla, fundadora y CEO de Business Partner AG, una boutique de búsqueda ejecutiva y estratégica de talento especializada en identificar líderes de alto impacto para empresas ambiciosas, de marca premium y organizaciones en crecimiento. Su trabajo se centra en algo mucho más profundo que cubrir posiciones. Ella busca construir estructura de liderazgo capaces de impulsar transformación, negocio y tener un impacto sostenible. Además, acompaña a jóvenes profesionales en proceso de carrera, de expansión de carrera, para ayudarles a comprender su potencial y posicionarse estratégicamente en el mercado. Isma, un millón de gracias por venir. Tenía muchas ganas de tenerte aquí sentada. A ti por invitarme. Pues vamos a ir directas a las preguntas, si te Venga, parece. fenomenal. Isma, antes de ser fundadora y CEO, trabajaste también por cuenta ajena. ¿En qué momento sentiste que ya no querías formar parte de una organización, sino que querías tener tu propia organización, formar tu propia organización? A ver, la verdad es que no es algo, no soy el típico perfil que pueda contaros que siempre he soñado con emprender. Ha sido más un tema, creo, práctico, ¿no? Decir, yo quiero conciliar mi vida familiar, gestionarlo a mi manera, y la manera, pues, era estar un poco a mi ritmo, con mi proyecto y es como empiezo a crear un negocio que nada tiene que ver con lo que hago actualmente, pero me permitió poder conciliar y llevar la vida familiar que yo quería en ese momento, ¿no? Qué punto tan importante el que acabas de tocar, el de la conciliación. Porque yo justo además te iba a preguntar, cuando fundaste tu primera empresa, ¿qué miedo te pesaba más? Si esa parte económica de incertidumbre de van a llegar los ingresos que necesito, o la parte quizás reputacional de y si me equivoco, ¿qué van a pensar de, pues de mí, ¿no? O qué consecuencias puede tener esto, o incluso a veces pensar el, oye, no estoy a la altura de lo de mis sueños. Yo creo que fui haciendo. No me dejé llevar quizás por pensamientos anticipatorios de qué va a pasar si eso sale adelante, si no. Mi día a día era trabajar muchas horas, eso es cierto. O sea, Ujú. trabajaba muchas horas, emprender no es fácil, lo sabemos, lo dice todo el mundo. Pero mi idea era poner el foco en eso, ¿no? Más en qué va pasando cada día y qué puedo aportar yo para que esto vaya bien. Nunca me dejé llevar por un sentimiento negativo ni por ¿y si no sale? Porque entonces la vida siempre es una cuestión de pruebas, ¿no? Y nos hace pasar por determinadas etapas que no puedes estar siempre Pensando, sabiendo ¿no? efectivamente qué es lo que va a pasar, Lo que va a venir. anticipando. Entonces, a mí me ha ido bien de esta manera. Ujú. Y pasaste de seleccionar talentos para otros a ser tu mayor potencial de talento. En qué momento pasaste de seleccionar talento para otros a ser tú, entre comillas, tu mayor potencial? ¿Cómo manejaste ese punto de liderazgo, de liderarte a ti misma? Bueno, al final tienes que ser muy echada hacia adelante, o sea, no te queda otra. Y cuando estamos en una empresa con todo establecido, con una dinámica, no valoramos, ¿no? Todo lo que cuesta llegar hasta ahí. Entonces, al final ha sido tener el peso sobre mis hombros de un arranque, de un inicio, de una ilusión muy grande, porque sin ilusión es muy complicado conseguir las cosas, hay que ser muy resiliente y con mucha actitud y muchos números también. Ay, yo te recuerdo al principio y justo lo que has dicho, o sea, si algo recuerdo de ti cuando empezamos por cuenta ajena, era esa pasión que te caracterizaba en lo que hacías e incluso tenías una ilusión, vamos a decir, un brillo en los ojos bastante distinto a lo mejor de lo que podíamos vivir alrededor. Quiero preguntarte qué ha sido
lo más difícil de ese salto de ser empleada o empleado por cuenta ajena a ser tú el empleador. No sé si el liderar equipos o si la incertidumbre de lo que puede pasar, incluso quizá esa parte de excelencia que tú puedes buscar en tu negocio, ¿cómo haces que quienes colaboren contigo estén a tu nivel o cómo sientes eso? Bueno, es cierto que Business Partner AG nace únicamente de mí, De ti. es mi hijo, Ay, qué pero bueno. luego es verdad que va viendo equipo, que hay que apostar y confiar en la gente con la que te rodeas. Es imposible, o yo por lo menos no concibo el trabajo haciendo un micromanagement. A ver, qué estás haciendo, que no. Hay que confiar. La persona que se dedique a esto le tiene que gustar mucho este trabajo. No es un trabajo fácil, es un trabajo que va muy al detalle, muy de la mano del cliente, muchas entrevistas que finalmente no llegan pues por diversos motivos, ¿no? Entonces, es un poco la ilusión, volvemos a lo mismo, de querer crecer, de querer superarte a ti mismo y de ir a por todas. El mercado es muy grande, hay mucha gente trabajando, no en nuestro sector, en todos, y te Ujú. tienes que hacer tu hueco y al final es una cuestión también de conexión con tu cliente y bueno, y esa es otra parte, ¿no? El buscar clientes, el que siempre haya procesos activos y bueno, pues que haya un negocio que pueda ser escalable también. Te voy a hacer una pregunta totalmente fuera de guión, pero me está viniendo según me Venga. cuentas. ¿Podemos decir que Inma tiene como un feeling o un sexto sentido a la hora de llevar las mejores candidaturas a las empresas? Yo creo que la parte no tangible en mi negocio es un porcentaje muy alto. A veces no sabes explicar el por qué, tanto para lo que es el reclutamiento, como de cara a la conexión de un cliente, ¿no? Ujú. Yo creo que hay que estar bastante alineados, entendiendo y percibiendo eso que no tiene una palabra, pero que tú sientes cuando estás en una reunión con un cliente y esa parte de ir alineados y buscar ya no una descripción del puesto que todos la podemos tener a mano, ¿no? Hay algo más allá que tu cliente necesita, que tienes que estar allí viéndole, escuchándole y no pensando a ver si puedo cerrar este proceso con gente que tengo en la base de datos. No, yo estoy pensando, tú lo que necesitas son pautas tan diferentes a las de mi otro cliente que la búsqueda tiene que ser totalmente nueva, activa. Por supuesto, tenemos nuestra base de datos muy amplia, pero es difícil encontrar en cada proceso de selección el candidato que está en una base de datos. Siempre Ujú. está vivo, siempre el cliente tiene una necesidad y siempre hay algo que lo diferencia de, aunque sea su competencia, Incluso puede ser que las personas que estén en la base de datos también hayan por cambiado supuesto. Eso y, es. y eso, bueno, cuando contactes con ellos quizás veas unos cambios que digas, uy, pues ahora quizás este me encaja más o esta persona me encaja más para otro sitio. Totalmente. Muchas mujeres a día de hoy tienen en la mente quizá, no sé si emprender, pero hacer cosas alternativas o buscar fuentes de ingresos alternativas. Y muchas de ellas se quedan bloqueadas esperando a estar 100% preparadas. Has dicho, oye, yo no me anticipé mucho lo que fuera a pasar, sino que yo iba, vamos a decir, al día y con el foco claro, el objetivo de lo que quería conseguir. ¿Cuál sería tu consejo que les darías a estas mujeres que no se sienten preparadas, pero hay algo en ellas que les está diciendo, yo quiero un cambio, quiero hacer algo distinto o algo más de lo que hago? Es importante diferenciar un producto de un servicio. Al Ujú. final, no puedes animar a todo el mundo porque eso que nos han inculcado durante muchos años de si yo puedo, tú puedes. Bueno, de aquella manera, ¿no? Hay cosas que quizás sí y otras que quizás no. No es igual que Ujú. tú quieras emprender con una marca de ropa, teniendo que hacer un adelanto económico importante. Yo en mi caso lo que yo vendo es un servicio con un móvil y un ordenador.
puedo trabajar. Entonces, sin generar yo tampoco unas falsas expectativas, nunca vamos a saber si la piscina va a estar hasta arriba de agua. Porque si esperamos a que esté hasta arriba de agua, a lo mejor ya no es el momento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener la idea clara, valorar pros y contras y si estás decidido, apostar en tu proyecto e involucrarte en la medida de lo posible. Voy a añadir un ingrediente a todo lo que has dicho y es que verdaderamente sea como esa pasión, ese algo que te mueve, que ahora está quizá muy de moda al hablar de Ikigai, propósito, pero es que es cierto, ¿no? Porque lo has dicho, es que emprender no es súper fácil, es duro y además no solo depende de un producto o de un servicio. Yo voy a añadir también depende de que de verdad te guste, porque Inma, yo estoy convencida de que pues a veces los clientes no respetan quizá toda la conciliación como quisiéramos, pero como dice el refrán, sarna con gusto no pica, y estoy segura de que hasta eso lo disfrutas porque además es en tu propio beneficio. Al final es que esta lección es 100% tuya. Es decir, tienes que estar muy convencida y con muchas ganas de que pase lo que pase, vas a seguir ahí. Qué bueno, qué bueno. Cuando una mujer o una persona pasa de, pues quizá de ser empleado o tener como las pautas muy claras a tener que construir su propia empresa, no solo su propio negocio, sino qué es lo que mejor tiene para dar a sus clientes o a la sociedad, a las personas que quieran ayudar, hay una versión que quizá como persona tienes que soltar, que no te va a acompañar al siguiente escenario o a lo siguiente que quieres hacer. ¿Hubo algo de Inma que dijeras, esto hasta aquí, gracias porque me has acompañado, pero ahora la nueva versión de Inma es otra? ¿Hubo algo que sintieras que ya no te podía acompañar a ese siguiente escalón? A la hora de emprender, Sí. yo creo que sobre todo es una cuestión de mucha responsabilidad. Al final, no es fácil desvincularte cuando el negocio es tuyo, ¿no? Tienes que estar Ujú, muy pendiente de que todo vaya bien, de que haya sueldos para todos, de que los procesos entren. Al final, no es solo la idea de negocio, es llevarla a cabo de una manera solvente y que funcione. ujú. O sea que tuviste que adquirir, no quizá tanto soltar, sino más adquirir que ahora aquí estoy yo al mando de todo. Claro, al final tú estás en una empresa y bueno, llega a final de mes, tienes tu sueldo, tienes tus funciones bastante establecidas, pero ahora eres tú quien se pone en el otro lado de la mesa, ¿no? Y entonces esa gestión hay que saber llevarla. Qué bueno. Como fundadora y madre, ¿qué has tenido que negociar contigo misma para poder sostener? Voy a reformular la pregunta. Decías, oye, yo decido emprender porque yo buscaba esa parte de conciliación familiar, personal, como lo queramos llamar. ¿Ha habido temas que has tenido que negociar contigo misma precisamente para no volver a caer en lo que quizá no estabas encontrando en otra forma de trabajar? Y dices, oye, que es mi empresa, pero eso no quiere decir que vaya a sacrificar las razones por las que decidí emprender. Bueno, yo creo que es una negociación continua, ¿no? A veces tienes que priorizar unas cosas dependiendo de la demanda en casa o de la demanda de trabajo e ir jugando con esa parte. Y bueno, la familia no está solo sostenida por mí, ¿no? Entonces hay mucha parte de delegar y de priorizar, ¿no? Qué bueno, porque hablas de delegar. Oye, no solo se delega en los ámbitos profesionales, sino que también se delega en el ámbito personal. Y yo creo que eso es algo que ayuda mucho de cara a las personas que nos estén escuchando, que también se puede delegar en casa, ¿no? Y, Totalmente. y- y no siempre tienen que ser los mismos o incluso delegar siempre al mismo. Totalmente. Al final, los padres son los que se encargan de la familia y en unos momentos es el marido quien cede, en otros la mujer. O sea, quiero decir que es una cuestión de gestionarlo de la mejor manera posible para todos. ¿Hubo algún punto en el que dijeras, uff?
no sé si voy a poder con esto o me he equivocado, y si lo hubo, ¿cómo lo gestionaste? Porque hoy estás aquí. Sí, bueno, al final, yo no sé si por suerte o por desgracia vivo el momento, ¿no? Entonces no he tenido hasta el día de hoy la sensación de no poder con ello o de que me superara el miedo, ¿no? Como creo que todo en la vida, el deseo vence al miedo y el querer conseguir algo te lleva a buscarlo de la manera que puedas, que quieras o que te venga, ¿no? En la vida o que lo puedas Fíjate gestionar. que indirectamente nos estás diciendo, oye, si tienes una meta, un objetivo, vea por ello. Por el camino aparecerán obstáculos, pero si es lo que quieres, es lo que sientes, no lo pierdas de vista y sigue, 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 porque cuántos años hace que tomaste la decisión de emprender? A ver, yo la primera vez que emprendí y ya he continuado fue en el 2011, hace 15 Ostras, años, sí, sí, hace sí, ya 15 años. madre Entonces, mía. bueno, al final es que en la vida tienen que pasar cosas, quiero decir, pero Si no tanto sería por muy cuenta, aburrido, ¿no? totalmente, tanto por cuenta ajena o Total. cuando emprendes un negocio. En Ujú. la vida pasan cosas y eso te hace crecer, te hace aprender y te hace superarte. Y sobre todo ubicarte y saber qué es lo que quieres, ¿no? Porque cuánta gente conocemos que ha emprendido y ha dicho, pues no era esto. Y ha tenido una segunda oportunidad o una tercera o una quinta y ha dado con lo que realmente estaba buscando, que a través de esas equivocaciones ha llegado a la última consecuencia, ¿no? Me quedo con dos cosas de esto que comentabas, y es que a veces nos hemos creado una falsa seguridad de que estando en una empresa estás a salvo, pero ¿cuántas personas vemos que no son felices desarrollando el puesto de trabajo o en el ambiente en el que están? Y quizás ese miedo, que su deseo no lo vence, lo que les hace estar ahí, pero es una falsa seguridad. Y luego, qué importante, y yo muchas veces pienso que los que emprendemos, y siempre lo digo, los que tienen empresas, autónomos, están hechos de otra pasta, quizá pasta equivalente a mentalidad, porque tú has dicho, ojo, y si la primera no es, pues será la segunda, pues será la tercera o será la cuarta. Pero fíjate que esa mentalidad no se respira tanto dentro de los ambientes corporativos, o vamos a decir por cuenta ajena. Pero yo creo que acabas de decir una cosa súper importante, que es la gente tiene ese miedo, ¿no? De salir de su zona de confort. Pero yo creo que es muchas veces comodidad porque sabes que tienes algo seguro. Y Efectivamente. muchas veces es comprensible, porque cuando tienes una familia detrás, hay que tener cierta responsabilidad y seguridad. Ujú. Cuando tú estás solo, a lo mejor dices, bueno, pues emprendo si funciona bien y si no, pues vuelvo a buscar otra oportunidad fuera. Pero es cierto que estar en un sitio seguro te da más respeto el iniciar El un dar el salto. proyecto particular, ¿no? Personal. ¿Qué consejo le darías a una mujer que siente que ha tocado techo en el mundo corporativo o dentro de las organizaciones, y que de vez en cuando le viene a la cabeza el, con todo lo que yo sé, con todo lo que he vivido, podría yo montar Mm. mi propia empresa? Bueno, en Business para la G, que las entrevistas son diarias, esto lo vemos en hombres y mujeres, ¿no? El decir, he tocado techo, no puedo más, necesito buscar una alternativa. Yo creo que es cierto, no es fácil ser autónomo, no es fácil emprender, pero cuando tienes un proyecto que crees que puede tirar hacia adelante, merece la pena confiar en uno mismo, lucharlo y como hemos dicho hace unos minutos, puede haber más oportunidades. No es acertar o fallar. Ujú. Hay entre el blanco y el negro, yo creo que hay una gama amplia Me de encanta grises, lo que dices. que es verdad que al final em, nos lo imaginamos mucho más catastrófico en nuestra cabeza, ¿no? Y a veces no es para tanto. Me estás encantando, Inma, porque lo tienes tan claro que no permites que tu mente lo ponga en duda.
O sea, es como, oye, yo soy muy pragmática y si algo quieres, vamos a por ello. Que ya veremos cómo llegamos hasta ahí, pero el objetivo es llegar hasta ahí. Totalmente. Bueno, yo creo que más o menos me has ido contestando a esta pregunta, pero mi cuestión era como, oye, ¿cómo consigues el de verdad conciliar dos empresas con lo que tienes en casa? Hacías referencia a, oye, pues es que yo no estoy sola. Te voy a pedir quizá que profundices un poquito el cómo es tu relación o cómo es tu día a día en casa de, pues, ese equilibrio que decías, yo he encontrado el equilibrio. No sé si hay una fórmula mágica para encontrar el equilibrio. Bueno, al final dicen por ahí que hay 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de dormir. Yo creo que no salen muy bien las cuentas a veces, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión más de estructura, de prever y de organizarte. Al final, bueno, todos tenemos nuestra vida, nuestros trabajos y es una cuestión de acomodarnos y ver hasta dónde puedes llegar, que eso es muy importante también, Ujú, ujú. el tener tu límite y decir, bueno, yo puedo llegar hasta aquí hoy, mañana a lo mejor puedo avanzar más o tengo que retroceder. Entonces, yo creo que hay que estar muy abierto al cambio, ser muy Ujú. flexible y adaptarte, ¿no? Porque si no, vas a terminar frustrado, pensando que lo que tenías planeado no ha salido, entonces ya por eso nada va a salir bien. Entonces, bueno, yo creo que hay que relativizar y amoldarse un poco al día a día. A mí me acabas de dar un tic como, no sé cómo decirte, como muy... Creo que puede ayudar mucho a las mujeres directivas en el día a día, porque has dicho, oye, sí, yo puedo tener una lista de tareas, pero si hoy llego hasta aquí y mañana será otro día. No voy a forzar la máquina. No quiero tener consecuencias en ese sentido. Me ha gustado mucho. Eso es. Me parece que es muy importante. Y esta pregunta, jo, de verdad que yo que te conozco de hace tiempo y voy a pensar que te he seguido siempre la pista y además he ido viendo como tus evoluciones e incluso, jolines, incluso energéticamente, físicamente. Si yo no tuviera tu currículum o tu LinkedIn o vamos a decir esa parte más profesional, ¿qué me estaría perdiendo de ti sin tener en cuenta la parte personal que te ha llevado a conseguir todo eso? No sé si me estoy explicando. Hmm. Bueno, pues muchas cosas no salen, no, ya no en mi currículum, yo creo que en el de mucha gente luchadora, todos los que trabajamos, ¿no? Al final, de una manera o de otra, eh, a veces nos llegamos incluso a, no sé si subestimar, pero no darnos a lo mejor tanta importancia, porque contamos con que esos esfuerzos diarios son normales, pero a veces no lo son, ¿no? Entonces, Ujú. pues hay muchas horas de trabajo detrás, muchas reuniones, muchos procesos de selección que cerramos muy, muy importantes, pero ya no importantes por peso directivo, que sí, pero es más por la ilusión, ¿no? Por un proceso tan bonito, que haya sido cerrado, que haya sido un éxito, que tú entres a una empresa. Nosotros trabajamos para multinacionales, para pymes, para startups, y cuando entras a empresas y ves que la mitad del departamento es tuyo, Qué guay. que funciona, que está Que siendo están contentos, que escalable, están efectivamente, felices. que hemos llegado a vender empresas con la mitad del talento que ha sido de Business Partner AG, eso no va a estar en ningún sitio porque es una parte emocional que es intangible, ¿no? Es incontable, no puedes ponerle una etiqueta. Y también, por supuesto, días sin dormir. Yo tuve una entrevista hace muchos años con una directora general que estábamos en un proceso que me decía, es que, Inma, yo, si no me quita el sueño el trabajo, no es mi trabajo. Al final, yo creo que hay una parte de nuestro día a día que nos tiene que quitar el sueño, que es bueno. Ujú. Esto no quiero decir que no tengas que dormir, ¿no? Pero es verdad que hay veces que el quitarte el sueño es porque ese proyecto te importa, estás involucrado y le das vueltas a Tienes tantas eso. cosas para que funcione que al Ujú. final tiene que suceder así. Qué bueno. En mi mentoría, muchas mujeres acuden buscando distintas soluciones o buscando acompañamiento y ayuda. Y yo en esa parte soy muy honesta y muchas veces les digo a las personas,
ya no necesitas ni más acompañamiento, ni vamos a decir más sesiones conmigo, sino lo que necesitas es una decisión. ¿Cuál crees que puede ser el precio o cómo puede repercutir quizá esa inmovilidad o que no lleguemos a tomar acción o tomar decisiones sobre algo? Pues justo ahora que lo mencionas, hace un tiempo vi un vídeo que me pareció muy interesante que hablaba precisamente de esto, ¿no? Hay un hombre que entra en una habitación rodeado de muchísimas puertas con opciones distintas, como era la libertad, el amor, dinero, la paz, la felicidad, y entonces una voz le dice, tienes que elegir una, Ujú. pero no hay marcha atrás, ¿no? Entonces el hombre se queda mirando todas las puertas indeciso y llega un momento que ve que pasa el tiempo, que pasan las horas, que pasan los días, las semanas, pasan incluso los meses, años, y de repente vuelve la voz y le dice, se te ha pasado el tiempo. Y dice, pero si no he elegido. Hasta Y aquí. le dice, si has elegido el miedo. Entonces desaparecieron todas las puertas y quedó el arrepentimiento. Por lo tanto, la moraleja era un poco como el no decidir ya es una decisión. Por lo tanto, no hay que esperar a que sea demasiado tarde. Ujú, ujú, Nunca va a ser buen momento para nada en la vida en general. ujú. Tú tienes que hacer que sea el momento, ¿no? Y Cuando tú quizá una de decidas, esas puertas alimentaba a otras. efectivamente. Entonces, hay que elegir para lo bueno y para lo malo. Ujú. Me ha encantado, Inma. Ha estado fenomenal. Vamos, lo metemos porque como esto da igual el Sí, orden, por luego eso. lo esto. No, pero es verdad que lo compartí con unas amigas. Digo, qué importante a veces estás. ¿Qué hago? ¿Llamo? ¿No llamo? Es que el cliente. Si tienes Llama, el no, ¿verdad? claro, ya Dale. está. O sea, al final Sí, que sí, que es sí, que una sí. cuestión más, siempre sin que perjudiques a nadie, por supuesto, pero ¿por qué hay tanto miedo, ¿no? A la hora de. Pero es que está el teléfono. ¿Cuánta gente llama si no llama a nadie? La gente te manda un mail, te escribe un WhatsApp. Tú cuando llamas a lo mejor te acercas más y dicen, anda, pues una persona que, ¿no? A mí me cuesta, o sea, yo Te cuesta llamar. reconozco, no, me cuesta me cuesta escribir, Ah, me te cuesta cuesta. la tecnología. Sí, De hecho, me doy cuenta que a veces tengo mensajes de, "Ah, no contesté", pero es porque me cuesta no relacionarme. O sea, sin claro. embargo, una llamada, un café, un no sé qué, cuando fecha y hora. Sí, Pero un mensaje que en realidad se convierte en 7 mensajes, Carlos, graba esto. Que en realidad es un cúmulo de mensajes, me cuesta la vida. O sea, sí, no siento que estoy interactuando con una persona, sino al final estoy con una máquina. sí. Es que al final la tecnología nos ayuda muchísimo. La Ujú. IA nos ayuda muchísimo. Sí, desde luego. Pero un humano necesita otro humano. O sea, en psicología es básico, ¿no? El que tú te Que somos reúnas con seres un sociales. cliente, por supuesto, y te sientes y le mires a la cara y le preguntes, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué os ha fallado? ¿Dónde está vuestro punto de dolor? ¿No? Que no sea uno más, que Ujú. sea en ese momento único. Y eso te lo da la cercanía, por supuesto, no te lo da otra cosa. Cuando yo empecé con todo esto, pues imagínate, al principio tienes miedos, ¿no? Y yo quería oye, y cómo hago para que sepan qué es lo que hago? ¿Qué les tengo que preguntar a las mujeres que reclaman que les ayude, ¿no? Y me dijeron, no tienes que decir nada, solo tienes que escuchar. Escucha y de verdad siente lo que ellas necesitan. Claro, Y es ahí donde llega ese punto que tú dices de, oye, es que esto va de conexiones, de relaciones, de totalmente, confianza, de ese feeling de sí, yo soy la persona que te puede ayudar porque tenemos, vamos a decir, esa vibración similar. totalmente. Bueno, yo creo que el mundo está cambiando y eso cada vez va a coger más peso porque hay muchas empresas, personas que se están convirtiendo en copy-pega de inteligencia artificial Sí, y lo que tú dices, y todo en base a escribirlo en una máquina, que el que aporte ese diferencial humano es el que es el que el va a gato al estar. agua. Sí. Sí. Pues Inma, yo solo decirte que estoy encantada de que hayas estado aquí, que estoy segura de que tu ejemplo va a servir de guía y va a dar luz a muchas personas que digan, yo quiero también probar por qué no, y aunque no esté al 100% preparada, quizá es el momento de empezar a asomar la patita y ver que se pueden hacer otras cosas
más que nada en el momento de incertidumbre que vivimos a nivel global, y yo creo que la búsqueda incluso de fuentes de ingreso alternativas, bueno, pues es algo que da mucha libertad al fin y Mm. al cabo a la forma de vivir, de vivir. Y bueno, hay mucha gente que con ese miedo de tirarse a la piscina directamente, como hablábamos antes, van probando, ¿no? Y dicen, oye, pues mientras tengo mi trabajo y voy haciendo de manera paralela Tal su cual, proyecto, ¿verdad? Entonces claro. también hay más opciones. O sea, no solo es embarcarte en algo que es negro o blanco, sino que se puede ir probando y tomando el pulso también de ver Ujú, cómo ujú. funciona. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Tus momentos de desconexión, que digas, estos momentos son para Inma? ¿Podrías contarnos alguno de, oye, si yo te tengo que contar una forma en la que yo desconecto totalmente es haciendo, me lo invento, me voy a dar un paseo al campo? Yo necesito ir al gimnasio, tengo que hacerlo, desfogar, caminar, moverme, estar en familia, una cena con Qué amigos, bueno, pero algo sencillo que simplemente atrape tu atención fuera de lo laboral, ¿no? qué bueno. Pues Inma, hasta aquí. Un millón de gracias infinitas Gracias a ti, y Cristina, un nada, que me placer. alegro muchísimo de que te vaya tan bien. Igualmente, muchas gracias. A ti.